Bienvenidos hermanos y hermanas a este resumen de la semana desde el lunes 6 hasta el viernes 10 de diciembre. Hemos recibido un contenido maravilloso para ti, un resumen que en el nombre de Jesús tocará tu corazón. Y si no tuviste la oportunidad de ver el programa durante la semana, Abba Padre tiene un programa especial para ti. Te invito a que juntos invoquemos la presencia del Espíritu Santo de Dios. La anunciación del ángel de Dios. Alégrate, llena de gracia, exclamó. Y el Espíritu Santo en ti descendió, y el poder del Altísimo te cubrió. Muy pronto apurada la Virgen partió, e Isabel del Espíritu Santo se llenó, y el niño en su vientre de gozo saltó. Bendita tú eres, Madre del Señor. Una corona de rosas adornan tu belleza. Una corona de rosas que tiene dos estrellas. Una corona de rosas adornan tu pureza. Una corona de rosas, Jesús te hizo reina. No tiene más vino, le dicen Cana. No ha llegado mi hora, le dice a mamá. Hagan lo que él diga, a su voluntad, y todo el agua buen vino será. Grandiosa mujer, vestida del sol, con la luna a tus pies, gloriosa asunción, y el pecado en ti nunca entró. Intercede por mí, oh Madre de Dios. Una corona de rosas Adornan tu belleza, de rosas, que tiene dos estrellas. corona de rosas, Adornan tu pureza. corona de rosas, Jesús. Un rosario de rosas que se transforman en misterios de tu amor, por su muerte y su pasión. Una corona de rosas, una
Bendiciones para ustedes, hombres y mujeres que están buscando siempre crecer. Con ustedes su hermano René García en este espacio Creciendo Contigo, donde quiero acompañarte en esta apasionada aventura de crecer, de extendernos, de dar frutos, de definitivamente poder sacar el potencial en nuestras vidas que Dios nos ha dado. Una actividad que hacemos todos los días y que nos toca como humanos es decidir. Somos seres limitados, pero seres que tenemos que en nuestra libertad tomar opciones. Y hay muchas decisiones que hacemos en el día a día de manera sencilla, de manera fácil, como qué ropa me pongo con qué medio de transporte voy al trabajo, qué voy a comer. Ahora hay decisiones importantes que pueden tener resultados impactantes que muchas veces nos congelan y nos cuesta. Algo muy que te puede ayudar mucho, que nos ayuda a poder decidir mejor o a no estar congelados, porque quien no decide ya tomó una decisión. Hacer una pausa, y es peligroso muchas veces no accionar en asuntos que no pueden esperar. Para decidir algo que nos puede ayudar, te voy a dar algunas herramientas, pero es muy importante siempre buscar la voluntad de Dios, estar en la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos invita a tomar decisiones apoyados en Él, no anulando nuestra inteligencia, sino que nuestra inteligencia natural e iluminada nos lleva a Dios, a saber que nuestra inteligencia en las manos de Dios se expande. Por eso podemos leer en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, cómo nos dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. También en el Salmo 25 podemos ver cómo el salmista dice: Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame a seguir tus sendas. Todo el día espero en ti, enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y mi salvación. Es muy importante aprender a tomar decisiones, a poder usar nuestra libertad, pero para eso es importante pedirle a Dios discernimiento. Utilizar ese discernimiento, es esa capacidad de elegir entre el bien y el mal, elegir lo que más gloria le da a Dios con nuestra vida, poder hacer una elección reflexiva en cada momento de nuestras vidas, aún en momentos donde el tiempo apremie o donde el tiempo, donde todo sea corto, donde todo parezca corto. Te voy a dar algunas herramientas para tú poder decidir de una manera más sana, donde tú puedas también perder ese miedo. A veces nos cuesta tomar decisiones y no sabemos ni siquiera el motivo. Quizás tiene que ver con nuestra historia familiar, algunos de nuestros padres o tutores indecisos. Quizás en nuestra historia los errores eran muy castigados y eran muy señalados las personas que cometieran errores. Cometer errores humanos. Lo que tenemos es que saber que con el error vamos aprendiendo, con el error vamos madurando, y cuando actuamos en la gracia de Dios, pues vamos potencializando lo que somos. Entonces, más allá de todo ese bagaje que podemos tener de nuestro pasado que nos impida decidir, tenemos que saber que nunca vamos a tener una total libertad en el acto de tomar decisiones, porque quizás tenemos la presión social, lo que los otros van a pensar, pero sí podemos ir ejercitándonos, practicando, aprendiendo, buscando luz, buscando guías, sobre todo en nuestra vida espiritual, sobre todo en los que han caminado en la fe mucho más que nosotros. Buscar guía con los profesionales que trabajan en nuestra área, que ya han tenido vivencias. Y para eso, para tomar buenas decisiones, también hay que tener humildad, saberse necesitado y dejarse ayudar. Entonces, hay cosas importantes a la hora de tomar una decisión que te van a ayudar mucho. Decidir sin culpa, siempre va a haber un resultado. Y cuando tomes una decisión buscando el mayor bien posible, la mayor gloria de Dios o lo que está a tu alcance, olvídate de lo que pudo haber sido, porque ya cuando tú eliges un camino y sueltas el otro, ya no debes de estarte lamentando por lo que no hiciste, a menos que sea en materia de gracia, en materia de pecado, o que tú estés violentando
las enseñanzas y los mandatos de Dios. No tengas culpa de elegir, porque Dios te ha hecho libre. No busques agradar a todos. Muchas veces agradando a otros o queriendo ser populares con una decisión, actuamos de manera incorrecta, negamos nuestros principios y podemos apartarnos del camino de Dios. Hay elecciones y decisiones impopulares que vas a tomar que definitivamente Dios las va a aplaudir. No decidas nunca bajo crisis o en caliente. San Ignacio de Loyola siempre recomendaba que en tiempos de crisis no se toman decisiones trascendentes, no se hacen mudanzas. Espera enfriarte, calmarte, reflexionar y luego de una reflexión toma una decisión. Otra cosa importante es saber que decidir y hacer van de la mano. Cuando tomes una decisión, no postergues las acciones correspondientes que están a tu alcance. No hagas más de lo mismo cuando estás obteniendo un resultado no grato o estás teniendo fallos. No repitas lo mismo. Busca alternativas nuevas. No decidas con prisa, ni con tensión, ni con presión. En momentos de decisiones críticas o momentos que te lleven a una decisión rápida, pues definitivamente haz una pausa, aunque sea de poco tiempo, respira profundo, visualiza y evita tantas opiniones diferentes. Hay mucha gente que opina. El mismo Moisés, cuando estaba guiando el pueblo de Israel, había mucha gente opinando, lamentándose o quejándose, a quienes él tuvo que sacar a un lado para decidir actuar en consecuencia con lo que ponía Dios en su corazón. Así que aléjate de la culpa de decidir. Aprende a hacerte adulto. Decidir es lo que te hace un hombre o una mujer madura. Tener miedo es normal, pero puede ser a veces un miedo más allá de lo prudente. Puede ser un fantasma en la toma de tus decisiones. Define objetivos, lo que quieres con tu vida, a donde tú crees que Dios te está mostrando el camino. Busca asesoría. Sé reflexivo y no impulsivo. Y un escenario bueno es pensar qué es lo peor que puede pasar, qué viene después de esta decisión. Así que, ya sabes, hay que tomar decisiones. Así vas a poder tener en tu reflexión 4 resultados concretos, como sea, aceptar, decir sí y asumir una responsabilidad. Implica que tú seas coherente y no seas impulsivo. Rechazar cuando dices que no, asumir lo que perdiste o el apoyo que te han retirado y seguir adelante. Postergar o pedir tiempo cuando lo necesites para buscar la voluntad de Dios o para tomar hacer el mayor bien posible en tu entorno. Y sobre todo derivar un proyecto, si bien aunque sea interesante no tengas el tiempo y tú creas que te pueda apartar de algo grande que Dios quiera hacer en tu vida. Decidir es importante. Decidir con carácter firme, decidir e ir aprendiendo, ir modelando y siendo modelado, e ir haciendo ajustes, saber decir me equivoqué cuando yo me haya equivocado, o poder celebrar en la gracia de Dios y con los míos, agradecerle a quienes te han ayudado a madurar en un camino, es algo importante que refleja un corazón noble, un corazón sabio, un corazón que tiende a la felicidad. Toma tus decisiones. Ya Dios decidió por ti. Hay una sabiduría que Dios te ha dado en la palabra, en la oración, en el conocimiento aplicado, que es lo que termina siendo una experiencia. Así que anímate a crecer. Crece conmigo, crece con tu familia, crece en la iglesia, crece con tus compañeros de trabajo, porque crecer es apasionado y parte de crecimiento es aprender a tomar buenas decisiones. Buenas decisiones han tomado los grandes hombres y mujeres de nuestra historia, los grandes hombres y mujeres de fe, quienes han aportado, quienes han dado fruto, quienes han sido bendición, quienes han multiplicado el 100 por 1 sus talentos, quienes han sido como aquellos que han sido la buena tierra que recibió la semilla de la vida en Dios y ha fructificado. Ahora, practica la decisión, pero hay una decisión que no es necesaria darle muchas vueltas, que es entregar tu corazón a Dios, tu mente, tu tiempo y darle lo primero a Él. Ámalo con todo tu corazón. Que Dios te bendiga y hasta otro próximo encuentro en Creciendo Contigo con tu hermano René García. Padre
Un saludo a Abba Padre Internacional, bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar ahí siempre en esta cápsula bajo el manto de María. Es una bendición, tu hermana Seidy González, desde aquí, desde los estudios de Inmaculada TV. Hoy quiero compartir con ustedes un tema súper interesante. Bueno, todos los temas marianos son súper interesantes, pero hablar de las características de la espiritualidad de María en estos tiempos es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque ahora en todas las cortes de los Estados Unidos y casi del mundo entero se habla de toda esta nueva era, de todas estas circunstancias terribles y del aborto. ¿Y qué más que estas características de nuestra madre que nos pueden ayudar a nosotros a entender qué es lo que está pasando? Tener una guía real, una guía que nos pueda a nosotros hacer sentir seguros en medio de una sociedad tan insegura, en una sociedad que nos está llevando realmente a perder nuestra alma, que es lo más importante. Por eso pidámosle a nuestra Madre Santísima en este día esa gracia, que podamos ver todas sus características y decir, realmente yo lo puedo lograr. Si nos vamos a ver la vida de nuestra Madre Santísima, es muy sencilla, y por eso tú y yo podemos lograr seguir, tú y yo podemos lograr que paso a paso lleguemos a ese amor que es el que ella nos guía, el amor de Cristo, ese corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero contarles un poquito acerca de todo esto que está pasando, de esta revolución que estamos viviendo, pero llega el Adviento. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y decir, si hay tantos abortos, ¿cómo es posible que las madres estén perdiendo ese amor por sus hijos? Porque obviamente es la madre la que tiene que ir a hacer el aborto, pero también existe un papá. O sea que esto es algo que nace desde ese núcleo familiar y que muchas veces se va a esas casas de aborto, no solamente porque no estoy casada, porque soy joven, porque no tengo dinero, no, se va muchas veces por lo que la sociedad dice. Y por eso vamos a ver las características de nuestra madre. Y una de ellas, hermano, y súper importante para nosotros, es el consuelo, ese consuelo que se encuentra en nuestra madre. Acerquémonos a ella. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acercándonos al Padre y orando cada día. Que nuestra madre nos consuele en esos momentos en que no sabemos qué hacer. Cuando una persona está pasando momentos difíciles, como decíamos en este caso el aborto, que es aquí donde me quiero enfocar el día de hoy, cuando están pasando un momento como este, el de decir qué voy a hacer con esta vida que está en mi vientre, pero también la piensa el papá, qué vamos a hacer, somos jóvenes o tenemos 4 o 5 hijos y no sabemos qué hacer. Ahí es donde viene el consuelo de nuestra madre, pensar, ¿qué haría nuestra madre en un caso como esto? ¿Cómo nos aconsejaría? ¿Cómo nos hablaría? ¿Cómo nos abrazaría? ¿Qué nos diría en ese momento? Y yo creo que ella lo hizo ya, diciéndolo a través de sus actos. En ese momento que el ángel viene y que le dice que va a ser la madre del Salvador. Imagínense ese momento, una joven que todavía no se había casado, aparte vivía en una sociedad donde las mujeres que salían embarazadas fuera del matrimonio eran apedradas, o sea, no era algo como en nuestros tiempos, donde tal vez se va a dar cuenta la gente, nos va a criticar, nos vamos a sentir mal, mi papá se va a enojar, mi mamá se va a enojar. No, era mucho más allá, y nuestra madre a través de ese consuelo nos está diciendo a cada uno de nosotros de que sí se puede. Sí se puede decir que sí a la vida. Ella lo hizo y no solamente le dio la vida a nuestro Señor Jesucristo, sino que nos dio a cada uno de nosotros una vida eterna, una vida por la que hoy nosotros estamos disfrutando de ese amor del Señor, del que estamos disfrutando, de que estamos salvos y que nos ama. Por eso hoy este consuelo de nuestra madre, este consuelo que nosotros tenemos que sentir. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Arrodillándonos, diciéndole a nuestra madre, abrázanos. Necesitamos que nos consueles, que seamos consolados. Y no solamente porque tú quieras hacer un aborto, porque estés en esta circunstancia, sino por el dolor de aquellas madres que lo están pasando, de aquellos padres que no saben qué hacer, de aquellos jóvenes que tienen problemas y dificultades. O sea que nosotros podemos unirnos en esta causa, no solamente porque hemos tenido la gracia de tener un
un buen matrimonio, de amar a nuestros hijos, de no vernos expuestos a una situación como esta, pueda usted también tener un corazón agradecido y brindar ese amor, brindar ese cariño, brindar esa esperanza que se necesita para cada uno de nosotros. Yo les quiero invitar que a través de este consuelo de nuestra madre, es una característica hermosa, usted hoy se sienta lleno de la presencia del Señor, que a través de estas cápsulas del manto de María, usted se sienta abrazado con cada una de ellas, sienta que el Señor está junto a usted y que nuestra madre nunca nos deja, porque cada una de las cosas que nuestra madre hace, lo hace a través del ejemplo. Así que gracias por haber estado en esta cápsula y muchas bendiciones. Qué bueno es volver a compartir contigo que está por ahí conectado, contigo que está amplificando, contigo que nos escucha a través de las diferentes plataformas por donde podemos llegar a todos ustedes en este tiempo joven y en este programa Abba Padre Internacional. En el día de hoy, joven que está por ahí, yo te quiero recordar una promesa, y es que Dios no se olvida de ti. ¿Eres capaz de decirlo en esta maravillosa programación, a esta hora, en este momento, ahí, en el lugar que te puedas encontrar? No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuán grande pueda ser ese desierto, ese problema o en ese fango donde te puedas encontrar en este preciso momento. ¿Eres capaz de decir, Dios no se olvida de mí? Vamos, yo te quiero motivar y te quiero animar a que lo hagas. Vamos, atrévete a hablarle a esa circunstancia, atrévete a hablarle a ese problema, atrévete a hablarle a ese pecado, atrévete a hablarle a esas puertas que se han cerrado y dile, en vez de llorar, Dios no se olvida de mí. Vamos, ahí donde tú estás, yo no sé lo que tú estás viviendo, yo no sé lo que tú estás pasando, yo no sé si está pasando un proceso de enfermedad, yo no sé cuál es el desierto en el cual tú te puedas encontrar a esta hora, en este momento, pero dile con autoridad a ese problema, a esa enfermedad, el nombre que tenga, Dios no se olvida de mí. Cuando tú y yo hacemos esto, estamos convencidos de que estamos edificando en la roca que es Cristo. Y si tú y yo edificamos en esa roca, llegarán vientos, tormenta, tempestades que van a arremeter y golpearnos, pero no nos va a destruir. Eso no nos va a exterminar. Amén. Eso no va a acabar contigo. Porque cuando tenemos esa certeza de que Dios está conmigo, de que Dios no se olvida, de que Dios pelea, estamos convencidos de que tenemos la victoria. Y que esa victoria nos pertenece a nosotros. ¿Saben por qué? Porque en Dios no hay derrota, hay victoria. ¿Y a qué me lleva esto? A saber de que Dios no se olvida. Entonces, estar preparado, convencido, tranquilo, como decimos en términos dominicanos, chilling, esperando en el punto número 2, en las promesas. Esperar en esa promesa me lleva a mí a una espera. Espera que a veces se vuelve angustiante, pero yo tengo que estar convencido y decir día con día esta dinámica: mi Dios no se olvida de mí. Mi Dios está en control, mi Dios está en mi barca, y si está en mi barca, no importa que esté perdido o no importa en el puerto donde Dios me lleve, si Él está, todo anda bien, si Él está, todo está bien, si Él está, estoy tranquilo. Anda, comienza a creer, comienza a confiar, porque a esto nos lleva al otro punto, a creer. ¿Y qué es creer? Esperar, la fe de lo que tú y yo estamos convencidos que ha de venir. Que el problema me diga lo contrario, creo. ¿Y en qué creo? En esas promesas. ¿Y cuáles son esas promesas? De que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo y no se olvida, yo estoy bien. Me dará lo que necesito a su tiempo. Me dará lo que quiero en el momento preciso y seguro, que ya esté preparado para mí, para que yo lo disfrute, para que yo lo saboree, para que yo me lo goce, para que yo me deleite. Así que no importa lo que tú estés atravesando, hay una seguridad hoy que quiero que tú la agarres, que tú te aferres a ella, y es que Dios no se olvida.
es que Dios permanece, es que Dios está ahí y sus promesas se han de cumplir en ti. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú? Creer en el Señor. Y ese creerle al Señor nos lleva a nosotros a pasar por un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Madurar, porque nuestra fe tiene que crecer, porque nuestra fe tiene que madurar. ¿Para qué, joven que está por ahí? ¿Para qué, mujer que está por ahí? ¿Para qué, oyente y pueblo santo que me escuchan y me ven que están por ahí? Para dar frutos a su debido tiempo, para luego disfrutar y saborear esos frutos. Eso que tú estás pasando y que tú estás viviendo te está motivando a un crecer, a un desarrollarte, a un tú dar frutos y frutos buenos. Vamos, que tu fe comience a incrementar y a dar fruto. No te me desanimes, porque con llorar, con lamentarte y con quejarte, ese problema tú no lo vas a resolver. Ahora bien, creyendo, confiando y estando seguro y convencido de que Dios no se olvida de ti, todo estará en paz, todo estará bien y viene el gozo y viene la alegría y aumenta esa fe de decir, en el nombre de Jesús, ese milagro ha llegado a mi vida. Aunque esté viendo lo contrario, creo. Aunque esté mirando todo totalmente adverso de lo que Dios ha dicho, creo que llegará, confío que llegará y desde ya estoy saboreando este milagro y desde ya estoy saboreando esta bendición. Recuerden que la fe es ver lo que ojo humano no ve, ver más allá, quedarnos mirando las promesas y decir, lo que viene es bueno, lo que voy a recibir es bueno, lo que viene para mí es bueno, las bendiciones que vienen de parte de Dios a mi vida es buena. ¿Hay alguien que cree eso por ahí? ¿Hay alguien que cree que llegan y lloverán bendiciones potentes y buenas a su vida? Yo digo amén. Me gustaría que usted por ahí también diga amén y que en el nombre de Jesús recibe esas bendiciones. Te recuerdo, Dios no se olvida de ti. Anda, repítelo, Dios no se olvida de mí. Promesas de Dios llegan a mi vida y mi fe me ayuda a creer, a esperar para recibirla y saborearla. Un abrazo de gloria para todo este maravilloso equipo que está por ahí conectado con nosotros en este Abba Padre Internacional. Besos santos, familia, besos de gloria. Bendición, equipo, bendición a todos mis jóvenes de este tiempo joven. Bye bye. Bienvenidos mis hermanos y hermanas a su momento de teología. En el día de hoy vamos a iniciar a hablar sobre la Santa Madre Iglesia. Cristo, que es la luz de los pueblos, por eso como dice o inicia el Sacrosanto Sínodo, reunión del Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de todas las criaturas. Con esas palabras inicia la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Así el concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna, cuya luz es reflejo del sol. El artículo sobre la Iglesia depende enteramente del que le precede, sobre el Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y dador de toda santidad, confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a la Iglesia. La Iglesia, según la expresión de los padres, es el lugar donde florece el Espíritu. Creer en la Iglesia, que es santa y católica y que es una y apostólica, como añade el símbolo niceno-constantinopolitano, es inseparable de la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el símbolo de los apóstoles hacemos profesión de creer que existe una Iglesia santa y no de creer en la Iglesia para no confundir a Dios con sus obras.
y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su iglesia. Vamos a ver la iglesia en el designio de Dios. Los nombres y las imágenes de la iglesia. Por ejemplo, la palabra iglesia o eclesia del griego ekkalein, que significa llamar fuera, significa convocación. Designa asamblea del pueblo, en general del carácter religioso, es el término que frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar a la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo, dándose a sí misma el nombre de iglesia, la primera comunidad de los que creían en Cristo. Se conoce heredera de aquella asamblea de los judíos. En ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término Kyriake, del que se derivan la palabra church en inglés y Kirche en alemán, significa lo que pertenece al Señor. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local o toda la comunidad universal de los creyentes. Y estas tres significaciones son inseparables, de hecho. La iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo en la Eucaristía. La iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma el cuerpo de Cristo. Los símbolos de la iglesia. En la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio de la iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento son las que más constituyen esa idea de fondo, que por ejemplo es la de pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo es la cabeza de este pueblo, el cual desde entonces su cuerpo, en su cuerpo es el centro donde se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, también de la arquitectura, de la construcción, incluso la familia y el matrimonio. La iglesia en efecto es el redil cuya puerta única y necesaria, y también el rebaño es Jesús, y también el rebaño con cual único pastor será el mismo Dios, como él mismo nos dice. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Él, el buen pastor, cabeza de los pastores que dio su vida por las ovejas, como nos dice Juan 10 del 11 al 15. La iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros que permanecemos en Él por medio de la iglesia y que sin Él no podemos hacer nada. También muchas veces a la iglesia se la llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó con la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en piedra angular. Los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres: casa de Dios, en la que habita su familia; habitación de Dios en el Espíritu; tienda de Dios con los hombres; y sobre todo templo santo, representado normalmente en los templos de piedra,
los padres cantan sus alabanzas. Y la liturgia con razón lo compara a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros, como piedras vivas, entramos en su construcción en este mundo. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo de junto a Dios esta ciudad santa, arreglada como una esposa embellecida para su esposo, como nos dirá Apocalipsis 21, versículo 1 y 2. La iglesia, que es llamada también la Jerusalén de arriba y Madre nuestra, y se le describe como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Cristo la llamó y se entregó por ella para santificarla. Se unió a ella en alianza indisoluble. La alimenta y la cuida sin cesar. Pues hasta aquí momentos de teología. Vamos a seguir en nuestro próximo encuentro hablando del origen, fundación y misión de la iglesia. Así que no te pierdas nuestro próximo encuentro. Bendiciones. Conociendo al Espíritu Santo. De tu Espíritu, Señor, está llena toda la tierra, y de tu Espíritu, Señor, llena todo mi ser. Mis queridos hermanos, qué interesante es poder entrar en comunión con el Espíritu Santo a través de su palabra. Y seguimos meditando en este tema. Dios llega a hacer experiencia viva a través de su palabra en el Espíritu. Y se nos dice en la palabra que esta palabra fue inspirada y es útil para enseñar, convencer, corregir y formar para la justicia, para que el hombre de Dios sea completo y bien preparado para toda obra buena. Ahora bien, estas funciones de la Escritura parecen reclamar la acción del Espíritu como boca de Dios. Aquí entra algo importante. El Espíritu Santo como boca de Dios. ¿Y cuáles son estas funciones de la palabra? Que la palabra nos enseña. La palabra nos convence de no hacer el mal y nos convence de permanecer en el bien. La palabra nos corrige. La palabra nos forma para la justicia. Es decir, nos permite crecer en la santidad. Para que el hombre de Dios sea completo y bien preparado para toda obra buena. Eso hace la palabra en nosotros. Pues todas estas que se le reconocen funciones de la palabra, dice, parecen reclamar la acción del Espíritu. Parecen reclamar la acción del Espíritu como boca de Dios. ¿Y qué hace la boca? Habla, pronuncia palabras. Como se expresa Simón el nuevo teólogo. La boca de Dios es el Espíritu Santo y su palabra. Y el Verbo es su Hijo, también Él, Dios. La boca de Dios es el Espíritu Santo y su palabra. Y el Verbo de Dios, y el Verbo su Hijo, también Él, Dios. Entonces, el Espíritu Santo como la boca de Dios. Pero a la vez el Espíritu Santo también que va pronunciando la palabra y nos va permitiendo también escuchar su palabra y nos permite vivir la palabra. El Espíritu Santo que habla a gritos a nuestro corazón, el Espíritu Santo que habla a nuestra alma, el Espíritu Santo que habla a todo nuestro ser. Por eso es la boca de Dios y porque es una palabra viva también, es que produce en nosotros estos frutos de santidad. Como se expresa, dice Simón el nuevo teólogo, la palabra, la boca de Dios es el Espíritu Santo y su palabra, y el Verbo es su Hijo, también el de Dios. Pero, ¿por qué el Espíritu es llamado boca de Dios y el Hijo palabra y Verbo? De la misma manera que nuestro discurso interior sale de nuestra boca y se revela a los otros, sin que nosotros podamos pronunciarlo o manifestarlo con otro medio que no sea el de la boca, lo mismo el Hijo de Dios, si no es expresado o revelado por el Espíritu Santo como por una boca, no puede ser conocido ni entendido. Por eso es llamado también el Espíritu Santo la boca de Dios.
el Señor que habla, pero el Espíritu Santo que nos revela ese mensaje, que nos permite entender ese mensaje. El Señor que habla y el Espíritu Santo que nos da la capacidad de escuchar. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo también es la boca de Dios, nos está hablando de que el Espíritu Santo es el revelador de los misterios de Dios. El Espíritu Santo es el que nos revela los secretos más íntimos del corazón de Dios. Por eso se nos dice que el Espíritu Santo también es la boca de Dios. Para entender de una forma tan humana este mensaje, podemos pensar en nosotros mismos. En mi corazón yo tengo muchos deseos. En mi corazón hay muchos anhelos de muchas cosas. Pero estos deseos y estos anhelos, los demás no los van a saber, no los van a comprender si mi boca no los pronuncia. Estos deseos de mi corazón, los demás no los van a saber, no los van a entender, a descubrir si mi boca no los pronuncia. Entonces, eso es lo mismo que pasa con nuestro Dios, el Señor que nos habla, pero esta palabra del Señor no la vamos a entender si el Espíritu Santo no nos revela lo que nos quiere decir. Por eso es la boca de Dios. Pues que el Espíritu Santo nos siga iluminando y nos siga fortaleciendo, y a la vez el Espíritu Santo siga hablando a nuestras vidas. Bendiciones. Bienvenidos a Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Después de considerar la primera puerta, el pecado, la segunda, el contacto con el ocultismo, vamos ahora a empezar a detenernos en la tercera y última de las puertas de las que nosotros somos responsables, porque hay otras tres, como veremos más adelante, de las que no tenemos ninguna culpa. Y pues esta tercera puerta es el rencor. El rencor es algo muy maligno, muy tóxico. Es una actitud de negatividad global que mantiene en el corazón de la persona herida por el resentimiento esa agresividad que emana de la tristeza. El ABC de la psiquiatría es agresividad, síntoma de tristeza. Pues una persona rencorosa es una persona que vierte su tristeza, su dolor por el daño que ha padecido en forma de agresividad, no contra el mal, sino contra la persona que lo ha cometido. El rencor es una especialidad de los diablos, porque la palabra diabolos significa el que se entromete para acusar, para separar acusando. O sea, diabolos es separar, diabolos es acusar, diabolos es entrometerse, dividir. Esto, pues, es lo contrario de lo que hace el Espíritu bueno, el Espíritu Santo, que es el que reconcilia, que es el Paracletos, el abogado defensor, que es el que une, que es el que habla bien, habla bien, nos lleva a la benignidad, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, dice San Pablo en el final del capítulo 5 de su carta a los Gálatas. Entonces, pues, el rencor realiza esa acción perversa de los diablos, ¿no? Se atraviesa entre Dios y nosotros, entre los demás y nosotros, entre el mundo, la vida que Dios nos ha puesto y nosotros, poniéndolos delante de nuestros ojos solo lo negativo, sea real o sea imaginario, porque a veces no es real, ¿no? Pero, y para separarnos de Dios, de los demás, de nosotros mismos, de la vida, del mundo, entonces nos separa y nos distancia. El rencor es deleterio, lleva al resentimiento, que es sentir, volver a sentir, mantener el dolor sufrido en vivo en nuestra alma.
nos hace incapaces de superarlo, porque lo seguimos al estarlo resintiendo. No podemos superar ese dolor, ¿no? Y entonces las heridas no cicatrizan. Y de esa manera pues crean un ambiente interior súper tóxico. Y no solo, cuidado, en el orden espiritual, que también, especialmente, ¿no? Sino, y en el orden afectivo, sino también en el plano psicosomático, que a veces constituyen el hábitat interior que es adecuado para el desarrollo de tumores, porque te baja el sistema inmune y entonces cosas que tienes ahí que estaban retenidas por tu sistema inmunológico, pues empiezan a desarrollarse. Yo recuerdo a un paciente que podríamos decir que tenía el récord comunitario en Madrid de exploraciones médicas por parte de los departamentos más dispares de nuestra sanidad pública, ¿no? Donde quiera que acudiera ante la gravedad de sus síntomas, los especialistas le practicaban los estudios más exhaustivos posibles. Pero curiosamente siempre acababan desistiendo de hacer diagnóstico y lo derivaban a otro departamento, porque donde volvía a repetirse la misma historia, ¿no? Y cambiaba de hospital y volvía a pasar lo mismo. Siempre se asustaban, pero luego no encontraban absolutamente nada. Entonces, cuando empezó esta persona a venir al Ministerio Exorcístico, pues yo recuerdo que estaba en una situación tremenda. Él sentía que se moría, ¿no? Tenía IPTE, que era el problema. Tenía una profundísima herida de rechazo en sus orígenes y había sido además objeto de diversas malevolencias, cosa que suele darse también, porque la persona rechazada es como un imán para los perversos, que se sienten en la necesidad de atacar a esa persona rechazada. Y entonces, pues, empezamos a trabajar el tema del perdón y asombrosamente ante sus médicos, ¿no? Pues acabó normalizándose. ¿Y cómo se había curado? No lo sabían, pero eso era eso, que tenía que perdonar. Y ese perdonar es algo que hay que hacerlo pues poniéndolo en manos de Dios, porque nos desborda. Si algo nos desborda es perdonar. Hay que decir, Señor, esto lo tienes que arreglar tú, porque yo no soy capaz. Yo tengo el corazón tan herido que no soy capaz, ¿no? Y desde luego, cuando hemos hablado de la primera puerta, pues siempre la experiencia exorcística me ha enseñado que el principal obstáculo para que una persona se libere es la falta de arrepentimiento de sus pecados. Si no hay conversión, no hay sanación, ni hay liberación. Imposible. Lo primero, la conversión. Pero hay otro obstáculo más, que es la resistencia a perdonar. Cuando una persona mantiene esos resentimientos, y a veces, cuidado, pueden estar presentes en el nivel de su inconsciente o de su subconsciente. Conscientemente ha perdonado, pero es inconsciente o subconscientemente no. Y por eso pues hay que orar para que esa persona pues se libere, ¿no? Una persona puede haber cortado con el ocultismo, puede haber pedido la sanación de sus heridas afectivas desde que fue concebida o la liberación de sus herencias ancestrales. Puede conseguir la ruptura de los maleficios recibidos. Pero si sigue aferrado a sus afectos desordenados, que son como ídolos interiores, o si esa persona se resiste a perdonar, no va a avanzar en su liberación. Yo recuerdo con mucho pesar de una persona que estaba muy grave, que empezó a liberarse, que empezó a mejorar, que empezó a vivir en definitiva, pero llegó un momento en que no quiso cortar con un ídolo emocional que tenía, se bloqueó todo el proceso. Fue inútil, no se pudo hacer más. Guardar rencor es uno de los peores negocios que podemos realizar, pues porque con esa actitud estamos favoreciendo
que al daño material o el daño afectivo que hemos padecido, con un abuso, con un maltrato, con lo que sea, con un rechazo, con una injusticia, se añada otro, todavía peor, que es el que nuestro corazón se pervierta, nuestro espíritu se vuelva malo. Aunque solo sea para no complacer al inicuo que nos ha ofendido, lo cual ya es una obra de caridad, ¿no? Siempre que se haga por detestar la injusticia y no facilitársela al que la comete, ya valdría la pena no permitir estos sentimientos rencorosos. Miren, de las personas que me he encontrado también que están perdidas, estas almas errantes que llama el ritual de exorcismo, llama fantasmas, a veces cuando has echado a los demonios en un poseído se aparecen como mendigando oración. Pues normalmente una de las cosas que tienen es que no han perdonado, o no se han perdonado a sí mismos, que es una de las cosas, o guardan un resentimiento con Dios, o no han perdonado a los demás. Y es preciso, es fundamental para que puedan encontrar la paz que perdonen. Y se les ayuda, yo siempre les he ayudado a hacer la oración de perdón aplicándola a aquello que necesitaban. Es un tema muy clave en el que hay que estar muy atentos para ayudar al afectado. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Así despedimos tu programa Abba Padre Internacional, dando gracias a Dios por la oportunidad de servirle, por todos los hermanos que juntos formamos esta gran familia de Abba Padre Internacional. Bendecimos al Señor por tu casa, por tu familia, por las maravillas que Jesús, el Señor, está realizando a tu favor. Te invito a mantener tu confianza en Jesucristo, a que tú prevalezcas en oración, porque esa situación que te tiene triste, ese problema que te tiene angustiado, que te tiene llorando, ese es el mismo escenario, esa es la misma causa que te dará Dios la victoria, que Dios te va a forjar, que Dios te va a promover y Él va a exhibir su gloria. Hermanos, hermanas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.